Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta ocasión vamos a exponer sobre el análisis cualitativo del catión y el anión. Introducción. La química analítica cualitativa es una rama que se encarga de estudiar los medios para identificar o reconocer los elementos o los diversos componentes químicos de una presente muestra. Aquellos medios analíticos se basan en la observación de ciertas propiedades de los elementos o grupos químicos que nos permiten descubrir su presencia sin dudas en el proceso. Asimismo, las reacciones químicas tienen un lugar importante en la metodología analítica. Cationes. Los cationes son también conocidos como iones positivos, ya que son aquellos átomos o radicales que han perdido uno o varios electrones, por lo que quedan cargados positivamente. Como vemos en la imagen, ahí tenemos un átomo neutro y le quitamos un electrón y se vuelve un ion positivo. Asimismo, los elementos no formadores de cationes son 13. Primero tenemos a los halógenos, que serían el flúor, cloro, bromo, yodo, a los anfígenos como el oxígeno, selenio, telurio, azufre, y los demás que serían el nitrógeno, potasio, boro, carbono, etc. Todos los elementos, excepto los gases nobles, se agrupan entre los que son capaces de originar cationes elementales. Siguiente. Asimismo, según la tabla periódica, eh, cuando mayores sea la carga positiva de un átomo o menor su radio, mayores serán los valores de electronegatividad y menor será la facilidad para formar cationes. Son inversamente proporcionales. Siguiente. En forma sólida podemos ver que se forman compuestos iónicos combinados con aniones, formando sales. En este caso, un ejemplo sería el cloruro de sodio. También son solubles en disolventes polares, como, como por ejemplo el agua. Siguiente. Propiedades químicas de los cationes. Entre las propiedades químicas de los cationes se exponen especialmente las que tienen el interés analítico, como se pueden referir al color, la aptitud para formar precipitados y también los complejos, así como en los colores. Como los cationes con órbita D completos son incoloros, los cationes que tienen órbita D incompletos son coloreados de forma pálidas y también en el pH para determinar el grado de acidez de los cationes. En los complejos están formados por un átomo de cationes metálicos. Los cationes también se describen como un estado de oxidación positivo. En términos químicos es cuando el átomo neutro pierde uno o más electrones de su dotación original, ¿no? En este fenómeno se le conoce como la ionización. Siguiente. Reactivos generales y especiales de los cationes. La aplicación de un conjunto de reactivos generales a un problema con el fin de aislar una gran cantidad de aniones a comparación de los reactivos especiales que reaccionan con pocos iones. Cabe resaltar que el primero se utiliza para la separación de grupos de iones en la sistemática del análisis y el segundo se utiliza en los ensayos de identificación o reconocimiento de manera directa. A continuación se expondrá la clasificación analítica de los cationes y algunos de los reactivos generales más comunes e importantes. En la clasificación analítica, los cationes se clasifican en 5 grupos de acuerdo al comportamiento con los reactivos generales utilizados en la marcha analítica. Estos son el cloruro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el hidróxido de amonio, el cloruro de amonio, el sulfato de amonio y carbonato de amonio. En el grupo 1 comprenden los cationes que poseen
cloruros que son insolubles con la presencia de ácidos diluidos. Entonces aquellos que precipitan con estos hidruros son plata, plomo, mercurio y talio. Sin embargo, el wolframio, niobio y tantalo no precipitan cloruros insolubles, sino más bien óxidos medio hidratados, siendo insolubles en medios ácidos. El grupo 2, conformado por aquellos cationes que poseen cloruros que son insolubles en los ácidos diluidos. Entonces, aquellos que precipitan con los sulfuros en ese medio ácido pertenecen a un grupo subdividido en dos partes, los cuales son el 2A y el 2B. En el subgrupo 2A podemos encontrar al mercurio, al plomo, al bismuto, al cobre, al cadmio y al paladio. Y en el subgrupo 2B podemos encontrar al arsénico, al antimonio, estaño, molibdeno, al PT, al AU y germanio, selenio y telurio. En el grupo 3 están incluidos los cationes que precipitan hidróxido o sulfuro con el hidróxido de amonio y el sulfuro de hidrógeno o el sulfato de amonio. Se divide en subgrupos como el 3A y el 3B. En el 3A es formado por los cationes que forman hidróxido insoluble con el hidróxido de amonio en presencia de cloruro de amonio. Ejemplo sería el hierro, el cromo y el aluminio, etc. En el subgrupo 3B está formado por los cationes divalentes que precipitan sulfuro en medio alcalino. Por ejemplo, el níquel, el cobalto y el manganeso, etc. En el grupo 4, conformado por aquellos cationes que precipitan con el carbonato amónico en presencia del cloruro amónico, los cuales son el calcio, estroncio y bario. Y en el grupo 5, comprende con los cationes que no precipitan con los reactivos precedentes, los cuales son manganeso, sodio, potasio, amonio, litio, rubidio y cesio. Algunos de los reactivos más importantes son el hidróxido de sodio o de potasio, con un ion hidróxido, el hidróxido amonio, los carbonatos sódicos y amónico, entre otros. Siguiente. El catión plomo. Siguiente. El catión plomo, también conocido como un catión incoloro, debido a la estabilidad de su configuración electrónica. Solo es compatible con nitratos, nitritos, cloratos, percloratos, acetatos solubles en agua. Siguiente. Según la marcha analítica, el plomo se encuentra en el primer y segundo grupo, dado a la presencia de ácido clorhídrico, forma un precipitado blanco que es muy soluble en agua caliente. También tenemos al catión con estado de oxidación +4. Este es tan ácido que no existen soluciones. Siguiente. Forman pocos complejos inestables con el cloruro, el yoduro, etc. Y más estables con los acetatos, tiosulfatos y compuestos orgánicos polihidroxilatos. Siguiente. Se encuentran estables en soluciones neutras o ácidas. Precipita el hidróxido de plomo 2 de color blanco. Además, este también es anfótero, es decir, que puede reaccionar con un ácido o una base y origina un anión plúmbico estable. Siguiente.
Propiedades químicas del plomo. Como se sabe que el plomo tiene un número atómico es de 82, ¿no? El estado de oxidación con el que trabaja más es el +2. Su reactividad con el agua se disuelve lentamente. Su estado de oxidación no reacciona fácilmente con el oxígeno, ¿no?, del aire. También reacciona rápidamente con ácidos calientes, pero lento con ácidos fríos. Es muy resistente a la corrosión. De esta manera, el plomo es un metal anfotérico y forma sales de plomo tales como las plúmicas y las plumbosas. Tiene como una excelente resistencia de corrosión, como se dice, ¿no? En el aire, y en el agua y en el suelo. Siguiente. Reactivos generales. 1. Hidróxidos alcalinos fuertes. En medios alcalinos se produce la precipitación del hidróxido de plomo 2, de color blanco, que por el carácter anfótero del catio se disuelve en exceso formado el anión plumbito, como podemos visualizar acá. 2. Hidróxido de amónico. Precipitado blanco de hidróxido insoluble en exceso. Siguiente. Ácido sulfídrico. Por reacción con ácido sulfídrico precipita sulfuro de plomo 2 de color negro. Si el catión se encuentra en solución alcalina, neutra o débilmente ácida. Si el medio es moderadamente clorhídrico y particularmente cuando existe con arseniato, suele precipitar un sulfocloruro rojo naranja. Como podemos visualizar acá, su reacción. 4. Carbonato sódico. Origina carbonatos básicos de plomo de color blanco. Si la precipitación se efectúa con carbonato sódico, entonces precipita el carbonato normal, que sería CO3Pb. 5. Cromato potásico. Es un precipitado amarillo de cromato de plomo, insoluble en ácido acético, soluble con dificultad en el ácido nítrico diluido y fácilmente soluble en hidróxido sódico por formación de plúmbico, como vimos anteriormente. Aquí también está el plúmbico. 6. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico diluido o los sulfatos solubles precipitan sulfato de plomo, blanco, pulverulento o cristalino. Muy poco soluble en agua, insoluble en medio alcohólico, soluble en soluciones concentradas de cloruro sódico y ácidos clorhídricos, nítricos o sulfuros concentrados. 7. Entre otros como el ácido clorhídrico, ioduro potásico y cianuro potásico. Ahora, los reactivos especiales. Hay presencia de reacción con benzidina. Este líquido es incoloro y se oxida cuando está en contacto con el dióxido de plomo, PbO2, volviéndolo a esta en contacto con el volviéndolo a benzina azul, siendo un producto semiquinona de oxidación conformado por una molécula de amina, pero una tendrá una forma oxidada junto a dos equivalentes de un ácido monovalente, como podemos visualizar acá su reacción. Aquí el X representa en un anión monovalente. Anticipadamente se debe de oxidar el Pb y volverlo a PbO2 o dióxido de plomo, lo que conlleva a llevar a cabo en un medio alcalino con peróxido de hidrógeno, H2O2, o agua de bromo, como podemos ver aquí abajo anticipadamente. Su procedimiento: cuando la solución esté a 1 mililitro, se le añade 2N de NaOH hasta llegar a reaccionar de manera alcalina. Si aparece un precipitado, se pasa a separar por medio de centrifugación o filtración. A continuación, se le añade 0.5 mililitros de H2O2 a la solución clara para después comenzar a calentarlo por unos minutos. Se separa el precipitado formando por medio de los métodos antes mencionados y se pasa a lavar bien con agua. Luego se añaden 2 o 3 gotas de benzidina sobre el precipitado para luego lograr visualizar el color azul que indica la presencia de plomo, como se puede visualizar aquí abajo.
Anión carbonato. El carbonato es un anión incoloro básico y poco estable, que tiene pH superior a 9, ya que al disminuir primero se transforma en un anión bicarbonato anfótero y posteriormente en ácido carbónico. Es un ácido muy débil que rápidamente se descompone en dióxido de carbono y desprende agua. A temperatura y presión ordinaria, una solución acuosa saturada de anhídrido carbónico contiene solo 1% de dicho anhídrido combinado, va formando ácido carbónico. A su vez, el bicarbonato es un ácido muy débil, muy poco disociado, y como es un ácido dipeptido, le corresponden dos constantes de disociación. La primera disociación mucho mayor que la segunda. La facilidad con la que los carbonatos se descomponen por los ácidos desprendiendo trióxido de carbonato únicamente ya que son muy débiles el carbónico y no produce dicha descomposición los ácidos sulfurhídricos, bóricos y cianhídricos. Las propiedades químicas, pues bueno, son los carbonatos alcalinos y de amonio son solubles en el agua. Ahora, ocurre generalmente al revés con los bicarbonatos alcalinos, ya que son poco solubles en el agua, mientras que los alcalinoterrios y algunos metales sí son solubles en el agua. El anión carbonato forma complejos con algunos cationes como el uranilo, berilio y circonio. Asimismo, los carbonatos alcalinos se funden en el calor sin descomposición y los bicarbonatos alcalinos liberan dióxido de carbono y se transforman en carbonatos. Todos los demás carbonos calentados desprenden dióxido de carbono y dejan óxido o metal según sea el carácter más o menos notable del catión. Acción con los reactivos generales. La acción de precipitación del anión carbonato ha sido ya estudiada al tratar los carbonatos alcalinos como reactivos generales de cationes. Precipitan con carbonatos básicos, generalmente de descomposición variable, los cationes también, pero de acidez inferior a los procedentes. Es el caso del anión plomo, cobre, bismuto, antimonio, cobalto, cadmio, zinc, magnesio, berilio. Cuando precipitan carbonatos neutros, los cationes de poca acidez, en este caso se encuentran los alcalinoterrios, el calcio, el estroncio, el bario, el níquel, el magnesio, el hierro, el cerio y el litio. Cuando precipitan con carbonato sódico, los cationes precedentes de elementos considerados como notables produce primero carbonatos que por ebullición pasan a óxidos. Así, el catión argénico origina precipitado de carbonato de plata e hirviendo se transforma a óxido de plata. Asimismo, el mercurio en formato carbonato básico que por ebullición da óxido de mercurio, el catión mercurioso produce precipitado amarillo de carbonato que dismuta en mercurio y en óxido de mercurio. El carbonato amónico reacciona de forma análoga al hidróxido amoníaco. En los reactivos específicos tenemos los reactivos especiales. Todas las reacciones de identificación de carbonatos se fundamentan en el ataque por ácidos para liberar dióxido de carbono e identificar este gas. Tenemos la reacción con agua de varita. Primero se añade medio mililitro del problema líquido o bien un poco de sólido, finalmente pulverizado. En un tubo de ensayo se añade medio mililitro de cloruro de hidrógeno y se calienta suavemente. Si se produce efervescencia, se recogen los gases desprendidos. Después, sobre una gota de agua de varita de precipitación reciente se va disolviendo hidróxido de bario en agua y filtrándolo. El aparato de gases es llevándola al extremo de un agitador hasta la proximidad de la mezcla reaccionante, bien tapado en un vaso pequeño donde se verifica la reacción con un vidrio de reloj, en cuya parte convexa lleva la gota de agua de varita pendiente. Hay que tener en cuenta el ambiente en que se trabaja.
siempre se debe hacer paralelamente en un ensayo blanco, observando los tiempos que se tardan en entubiarse el ensayo blanco y el del problema, en el cual debe ser de inmediato. Con las fenolfateínas se verifica el microfiltro montado sobre el tapón en el tubo de ensayo que contiene la mezcla del problema y el ácido. El microfiltro se dispone un papel de disco impregnado en una solución preparada mezclándolo volúmenes iguales al carbonato, que contiene 0,1 de sodio, y la solución alcohólica de la fenolftaleína al 1%. La decoloración indica dióxido de carbono, tomando las mismas precauciones en el ensayo anterior. Muchas gracias.